Las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Bienvenidos a una nueva emisión de Vidas con Propósito, para volver a vivir. Siempre hay tribulación en la casa del borracho. Hola, muy buenos días, bienvenidos otra vez a Vidas con Propósito, para volver a vivir. Les saluda Oscar Plata. Hoy es el día para la familia y continuamos con la serie 10 pecados que destruyen el matrimonio. Y compartiremos el cuarto pecado, la borrachera. Tú nos creaste con un propósito. Nos acompaña Ángelo Becerra, pastor de la comunidad Vida con Propósito, Iglesia de las Asambleas de Dios de Colombia, quien responderá a este tema. Buenos días, pastor Ángelo. Buenos días, Oscar, y buenos días, estimado oyente, estimada pareja, estimado matrimonio que nos escucha. Esperamos ser de bendición con el programa de hoy. También nos acompaña Beatriz Cifuentes, líder de la iglesia. Buenos días, Beatriz. Buenos días, Oscar, y muy agradecida con Dios de verdad por estos temas, querido oyente. Queremos que usted sea bendecido a través de esto. Y cada día Recordarle que usted puede volver a escuchar el tema de hoy a través de nuestro canal de YouTube, escribiendo en el buscador de esta página Comunidad Vida con Propósito. Además encontrará los diversos temas y las series emitidos en este espacio. Lo puede hacer en cualquier horario y compartirlo con otros. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Pastor, ¿por qué dentro de esta serie 10 pecados que destruyen al matrimonio incluyó el pecado de la borrachera? La razón, Oscar, es porque el pecado de la borrachera nubla los sentidos, hace que el hombre o la mujer piense y diga estupideces, desfalca la economía del hogar, convierte al esposo y padre o a la esposa y madre en un ser violento, agresivo, que pelea por todo. Y también porque subyuga no solo al que se ha entregado a este vicio, sino que también subyuga a todos los miembros de la familia, pues al tener que convivir con un miembro de la casa en esta condición. Por eso yo estoy totalmente de acuerdo con el pensamiento con el que abrimos el programa de hoy, que es del filósofo Alberto Masferrer. Él dijo lo siguiente: siempre hay tribulación en la casa del borracho. O dígame si no. Si no, el hombre tiene razón. Siempre hay tribulación, siempre hay caos, siempre hay problema, siempre hay crisis económica en la casa del borracho. Así que la borrachera es un pecado, repito, un pecado, no una enfermedad, como así lo han querido mostrar algunos. Es un pecado que ha destruido a miles y miles de matrimonios. Pastor Ángelo, ¿por qué dice que el pecado de la borrachera nubla los sentidos y que hace pensar o decir estupideces a quienes lo padecen? Bueno, yo no diría a quienes lo padecen, Betty, sino más bien a quienes se deleitan en él, porque la gente que está en la borrachera le gusta, o sea, no es que, ay, qué triste, voy a ir a emborracharme, no, eso dan es con alegría. Ahora, ¿por qué afirmo que este pecado lleva a nublar los sentidos y a pensar y decir estupideces? Lo digo porque eso es lo que claramente se ve en la experiencia. Vea, no necesitamos ser ni psicólogos ni psiquiatras. Con solo escuchar hablar a una persona unos minutos, nosotros sabemos si esa persona está en estado de embriaguez. Es que no hablan bien, no coordinan las ideas, en su gran mayoría dicen bobadas, se vuelven elocuentes y hasta en ocasiones se vuelven payasos. Vea, hace 3000 años Salomón describió a los borrachos a la perfección. En el libro de Proverbios capítulo 23, versículo 29 al 35 dice así: ¿de quién son los lamentos? ¿De quién los pesares? ¿De quién son los pleitos? ¿De quién las quejas? ¿De quién son las heridas gratuitas? ¿De quién los ojos morados? Del que no suelta la botella de vino ni deja de probar licores. No te fijes en lo rojo que es el vino, ni en cómo brilla en la copa, ni en la suavidad con que se desliza, porque acaba mordiendo como serpiente y envenenando como víbora. Tus ojos verán alucinaciones y tu mente imaginará estupideces. Te parecerá estar durmiendo en alta mar, acostado sobre el mástil mayor. Y dirás: me han herido
pero no me duele, me han golpeado, pero no lo siento. ¿Cuándo despertaré de este sueño para ir a buscar otro trago? Vea que este pasaje es tan contundente y tan claro de la condición, de lo que vive y experimenta una persona en estado de borrachera, en estado de embriaguez. Pastor, otro aspecto que usted mencionó en cuanto al pecado de la borrachera y por lo cual destruye el matrimonio es que este pecado desfalca la economía del hogar. Así es. ¿Podría ampliarnos este aspecto? Claro que sí, Oscar. Vea, la borrachera, como todo vicio, cuesta y cuesta mucho. Es caro este vicio. En realidad es un Dios con D minúscula que se sienta en el trono del corazón del hombre y también ahora de la mujer, porque ahora también hay mujeres borrachas. Y este Dios se sienta en el trono de su corazón y le da órdenes a esa persona. Le exige consumo cada vez con mayor rapidez y en mayores cantidades. Y es obvio que en la medida que se incrementa la periodicidad y la cantidad del consumo, entonces el gasto financiero es mayor. Así que las personas que consumen alcohol cada vez gastan más dinero y por consiguiente pues sacrifican gastos que en verdad se necesitan y hasta con urgencia, sobre todo cuando tienen un hogar que atender. Gastos como alimentación, transporte, salud, pensiones escolares, loncheras, arriendos, servicios públicos, entre otros, por lo general son los que tienen que esperar porque el miembro de la casa que es borracho es un esclavo que gasta el dinero que se gana en su vicio. Eso es triste, eso es lamentable que en una casa, que en un hogar haya un miembro esclavo de la borrachera. Pastor, usted también mencionó que la borrachera convierte tanto al hombre como a la mujer que lo practican en personas violentas. ¿Por qué asocia la borrachera con la violencia? ¿Y esta qué impacto genera en el matrimonio y la familia? Pues imagínense, Betty, esto destruye a cualquier matrimonio y a toda familia. ¿Que por qué yo asocio la borrachera con la violencia? Pues las estadísticas, Betty, y la experiencia, pues así lo han demostrado. Póngase a pensar en un hombre que el sábado por la tarde se va para la cancha a jugar fútbol. Pues hasta ahí va todo bien, ¿cierto? Luego del partido se pone a beber cerveza y se queda con sus amigos hasta tarde en la noche. La esposa pues está incómoda, está molesta en la casa y con toda razón. Así que cuando llega su esposo y llega todo borracho, ella pues le va a hacer un reclamo. Ella le dice a su esposo que eso no es justo, que ella y quizás su niña, su hijita, se quedaron esperándolo después de que terminara el partido, pero que él decidió quedarse con sus amigotes. Así en esos términos empieza a hablar la esposa. Como ella está bastante molesta, a lo mejor le alza la voz. Él, que viene ya bastante borracho, también le alza la voz y se agarran a pelear. Quizás ella es grosera y de repente lo insulta, él le responde con un golpe. A lo mejor, y para complicar el cuadro, ellos tienen ya un hijo adolescente que ha visto este cuadro muchas veces. Así que esta vez él ya no soporta más, entonces en esta ocasión él insulta al papá y le dice todo desafiante que si vuelve a golpear a su madre lo va a matar. Vea, este cuadro imaginario que yo acabo de describir es un cuadro real de miles y miles de hogares en nuestra amada Colombia y muchos otros lugares de nuestro mundo. Siempre la borrachera está asociada con la violencia y con la violencia intrafamiliar. Violencia también en las cantinas y en los lugares donde se consume, pero sobre todo violencia en casa. Pastor, siendo el pecado de la borrachera tan destructivo, ¿qué debe hacer aquella persona que reconoce que este vicio lo está destruyendo y de paso también está destruyendo a su familia? Reconocer. Ese es el primer paso, Oscar, que debe dar una persona que está esclava de este vicio. Pero bueno, reconocer es insuficiente. De hecho, muchos de los borrachos y ahora también pues borrachas, porque como dije anteriormente, las mujeres ahora también toman bebidas alcohólicas en grandes cantidades. Vea, ellos reconocen que lo que están haciendo está mal, muy mal. Mas sin embargo siguen en su condición y no logran zafarse de las garras del alcohol por más que lo han intentado de una y mil maneras. ¿Por qué sucede eso? Porque sencillamente son esclavos. De hecho así los describe la Biblia. Juan 8:34 está hablando Jesús y dice así: ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado.
Así que, aparte de reconocer que lo que están haciendo está muy mal, también deben reconocer que han hecho del alcohol, o más bien de su estado de ebriedad, su Dios, su amo, su ídolo, su Señor. Es precisamente el anhelar estar en ese estado lo que hace que el esclavo al alcohol vuelva y lo busque, a pesar de conocer muy bien las consecuencias que obtendrá. Él o ella saben que van a gastarse la plática del mercado, de las necesidades del hogar. Él o ella lo saben. Él o ella saben que tendrán que mentir para ocultar que otra vez estaban consumiendo alcohol. Él o ella saben que va a haber una discusión y que a lo mejor su cónyuge le echará de la casa y le pedirá el divorcio. Pero es tan fuerte su amor por el vicio, por el estado de la borrachera, por el estado de ebriedad, por la alegría o euforia que le da su borrachera, que no le importa arriesgarlo todo. ¿Qué debe hacer esa persona? Entonces debe reconocer que es un esclavo y debe pedirle a alguien que tenga el poder y la facultad para ayudarlo, que lo libere. Eso es lo que debe hacer. Pastor, antes de hablar de cómo recibe libertad alguien que está en condición de esclavitud por el alcohol, permítame preguntarle, ¿cómo es la vida de una mujer cuyo esposo es un borracho? Muy triste, vea, yo conozco a una mujer, una amiga, que vivió en carne propia esa experiencia. Así que preparando pues este programa de hoy, la llamé y le pregunté cómo había sido su vida mientras estuvo en esa triste situación de tener un esposo borracho. Ella me decía algunas cosas importantes. Ella me decía: ve, Ángelo, uno maneja una zozobra si va a llegar, ¿qué le pasaría? Uno no puede dormir, hay una preocupación excesiva, ¿sí? Eso lo maneja una esposa. También me decía que se maneja al interior del hogar las falsas promesas del yo voy a cambiar, seguro yo voy a cambiar, esta es la última vez. Por lo tanto, hay una frustración al ver el no cumplimiento de la promesa, y entonces empiezan los interrogantes. ¿Será por mí? ¿Por qué preferirá a los amigos? ¿Qué será lo que yo estoy haciendo mal como esposa, como mujer? También hay un temor a la infidelidad, porque ese es el ambiente que se maneja en el mundo de los borrachos. Cuando los hombres, bueno, hablo de los hombres porque sobre todo este pecado se dan hombres, cuando los hombres están en estado de borrachera, empiezan a incursionar en el pecado de la infidelidad. También decía ella que hay abandono de los sueños y las metas por el desfalco financiero. Pues cuando no hay plata, no hay absolutamente nada, pues cómo se aspira a otras cosas. Bueno, finalmente, luego de haberlo intentado todo y muchas veces para que su esposo cambiara, y al ella no ver ningún avance, sino más bien retroceso, ella tomó la decisión triste de separarse de su esposo. Yo creo que así han terminado miles y miles de matrimonios debido al pecado de la borrachera. Eso es muy triste, eso es lamentable. Pastor, veamos ahora cómo es la vida de un hijo cuyo padre es un borracho. Bueno, le pedí a alguien muy especial para mí que rápidamente nos contara cómo es la vida de una hija que tiene como papá a un hombre borracho. Se trata de mi esposa, quien no nos ha podido acompañar últimamente al programa debido a que se encuentra cuidando a mi madre, que está muy enfermita. Así que le pedí a mi amada esposa, Jacqueline Alarcón, que nos hablara de su experiencia al tener durante toda su niñez y adolescencia a un papá borracho. Grabamos esta pregunta y ella nos va a contestar. Nena, buenos días. Quisiera preguntar ¿cómo es la vida de una hija cuyo padre es un borracho? Muy buenos días para toda la audiencia de Radio Primavera. Bueno, yo quisiera compartir en pocas palabras lo que fue mi vida en mi niñez, mi adolescencia y mi juventud. Tuve un padre borracho que maltrataba a mi madre, tanto física como verbalmente, y eso causaba muchísima zozobra en mi corazón, a tal punto que en las noches, cuando ya empezaba a oscurecer, sentía muchísimo dolor de estómago, muchos nervios, porque tenía la angustia de que mi papá iba a llegar borracho, a pegarle a mi mamá, a insultarnos. Muchas veces tuvimos que salir corriendo de la casa a buscar refugio donde algún vecino
o donde una tía que vivía frente a donde nosotros vivíamos. Eso por una parte. Por otra parte, tuvimos muchísima escasez en la parte económica. Mi padre, por ser borracho, pues se gastaba los recursos y tuvimos bastantes deficiencias en ropa, en calzado, aún en alimentación. Básicamente fueron como las falencias que más bien mi niñez, aparte pues de la ausencia del cariño de mi papá. Aunque cuando él estaba en su sano juicio, él era muy cariñoso. Mi papá es bastante cariñoso, es bastante amoroso, pero cada vez que se emborrachaba, pues todo eso se perdía. Y en vez de generarme el deseo de abrazarlo, realmente me generaba era miedo. Esa fue como básicamente la experiencia que yo viví. Afortunadamente y para la gloria de Dios, mi papá se convirtió cuando yo cumplía mis 23 años. En esa fecha me casé y salí de la casa. Pero mi papá, después de su conversión, quiso restaurar la relación con nosotros. Y quiero decirles que solamente Dios puede cambiar a un hombre que es borracho. Dios los bendiga. Pastor, hicimos un pequeño paréntesis para hablar sobre la experiencia de las mujeres, en este caso su esposa, ¿no? Y también de los hijos que tienen como esposo y padre un hombre borracho. Pero estábamos hablando sobre el cómo salir de este vicio. Pues su esposa dio un pequeño indicio. Sí, Oscar, vea, salir de este vicio, como salir de cualquier otro vicio, no será nada fácil. Si fuera fácil, pues todas las personas que están en el vicio se liberarían a sí mismas con X o con Y terapia, pero todos sabemos que no es así, no es fácil para nada. ¿Cómo ser libre? Yo anteriormente decía que tenemos que acudir a alguien que tenga el poder y la facultad para ayudar a la persona que se encuentra en ese estado, en ese pecado. ¿Quién es ese alguien? Pues Cristo Jesús. Y yo sé que quienes están en ese estado u otro vicio, es aquí cuando dicen, ay, ya va a empezar con su sermón religioso, ya va a meter a Dios. Incluso quizás algunos dirán, pero yo fui a una iglesia cristiana y no logré nada. Pero permítame decirle dos cosas. Número uno, que Jesús no es una religión. Y número dos, que ir a la iglesia no es necesariamente tener un encuentro con Jesús. A Comunidad Vida con Propósito también va gente borracha. Y porque vayan a la iglesia no significa que van a cambiar. Si no se arrepienten y si no se vuelven a Cristo de todo corazón, pues no van a ser libres. Vean, el pasaje citado anteriormente, Juan 8:34, dice, ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. Ahí Jesús está hablando con claridad. El que a toda hora tiene que beber cerveza, tiene que beber licor, pues es un esclavo. Y vea el contexto en el cual se dijo estas palabras. Juan 8:31 al 36 dice, Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo, o sea, que ya creían en él, ya como que lo estaban siguiendo. Vea lo que les dijo Jesús. Si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos. O sea, no eran discípulos auténticos. Si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Nosotros somos descendientes de Abraham, le contestaron, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir que seremos liberados? Ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado, respondió Jesús. Ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el hijo sí se queda en ella para siempre. Así que si el hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Necesitamos que Jesús nos libere. El borracho necesita que Jesús lo libere. Pero pastor, hay borrachos que han sido liberados por medio de los programas terapéuticos sin tan siquiera acercarse a Jesús. Eso que usted dice, Beatriz, es cierto, hay que reconocerlo. Pero vea, Beatriz, una cosa es ser libre del pecado de la borrachera y otro muy diferente es ser libre de todo pecado. Esa es la obra poderosa, maravillosa y sobrenatural que solo Jesús, el Hijo de Dios, puede hacer en aquel que le implora que le perdone, que le limpie y que le libere. Las terapias y demás programas para desintoxicar el cuerpo pues son útiles y han demostrado ser de gran ayuda a aquellos que quieren dejar el alcohol u otros vicios, pero tristemente no pueden hacer más. No pueden cambiar el corazón, no pueden cambiar el alma, no pueden cambiar la mente, la forma de pensar, no pueden cambiar el ser de forma integral. Eso solo lo puede hacer el Señor Jesucristo. Pastor, siendo la borrachera un vicio tan adictivo, ¿es posible que un borracho deje de serlo? Claro que sí, Oscar, es posible. Pues ya escuchamos el testimonio que nos compartió mi esposa de cómo Dios cambió a su padre. Vea, hoy don Aurelio, que es el papá de mi esposa,
Es un hombre nuevo que con el poder de Dios dejó toda borrachera y ha vivido en sobriedad por más de 22 años. Bueno, no solo dejó la borrachera, dejó el pecado, toda clase de pecado. Eso solo lo puede hacer el Evangelio de Jesucristo, el poder que hay en el Evangelio de Jesucristo. Y no solo mi suegro ha cambiado. Yo conozco a varios hombres que el Señor, en su inmensa bondad, les ha concedido la dicha de creer en su Hijo y han abandonado por completo el pecado de la borrachera y en consecuencia ahora viven no solo vidas restauradas, sino también viven matrimonios y hogares restaurados para la gloria de Dios. Mi cuñado William Alarcón, que es pastor en la comunidad Vida con Propósito Girón, también fue libertado por el Señor del pecado de la borrachera. Otro caso que tenemos en la iglesia de Piedecuesta es el hermano Hugo Rey, quien a sus 50 y pico años, él ahora vive en sobriedad. Era un borracho. Él iba a las iglesias cristianas y no dejaba la borrachera. Asistía a las iglesias, pero no dejaba la borrachera. Pues algún día el Señor lo tocó, se bautizó y ahora vive en sobriedad. Creo que tiene más de 3 años sin haber acudido a la cerveza, al alcohol. ¿Eso quién lo puede hacer? Solamente Cristo Jesús. Nadie más puede hacer eso. Pastor, ¿qué se requiere para que el Señor perdone y transforme a un borracho? Lo que nos enseña la Biblia, Beatriz, al respecto es que Dios ordena que el pecador se arrepienta. Dios ordena, ¿sí?, que se arrepienta. El pecador tiene que arrepentirse y debe poner su fe en el Señor Jesucristo. No hay alguien que se haya arrepentido de sus pecados y confiado en Jesús para salvación que Dios no haya perdonado y transformado. Y esto es lo que precisamente no puede hacer un centro de rehabilitación o un centro de restauración de adicciones. Solo Dios puede hacer eso, nadie más lo puede hacer. Pastor, luego de ser perdonado por Dios y ser transformado por Él, ¿qué debe hacer un hombre o mujer que eran borrachos? Bueno, yo creo que esa persona, sea hombre o mujer, deben crecer en su relación con Dios por medio del Señor Jesucristo. Deben estar unidos a la iglesia de Jesús para que allí sea pues enseñado, alentado, instruido, motivado y demás, para que de esta manera pues su fe en el Señor crezca. También creo muy saludable apartarse de sus antiguos amigos, quienes van a ser pues una tremenda tentación para que vuelva a beber, para que vuelva atrás. Debe tener paciencia con su cónyuge, con sus hijos, pues es natural que todavía ellos sientan temores a una posible reincidencia. Por lo tanto, debe ser muy sabio en las decisiones que va a tomar de ahí en adelante. Yo creo que estos consejos le pueden servir de mucho a aquella persona que quiere, bueno, que ha sido ya liberada por el Señor, pero que quiere mantenerse en esa libertad. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Para finalizar, vamos a los acostumbrados 10 consejos sobre el tema de hoy. Así que, Pastor Ángelo y Beatriz, comencemos. Número 1, no se acerque al alcohol. Número 2, si es un alcohólico, no crea que está enfermo. Reconozca que es un esclavo de su pecado. 3, si es un alcohólico, pídale de todo corazón perdón a Dios y pídale el poder para dejar su pecado. 4, si fue alcohólico y ya ha sido perdonado por Dios, pídale perdón a su familia y tenga paciencia con los temores que ellos puedan tener. Número 5, si fue alcohólico, tome la firme decisión de alejarse de sus antiguas amistades. Ellos serán pues una gran tentación para que usted retroceda. 6, sea un modelo digno de ser imitado por sus hijos. Evite a toda costa tener contacto con el alcohol. 7, si tiene un familiar o algún conocido en el alcohol, interceda a Dios por él o ella y háblele del Evangelio. En Jesús hay esperanza para el que se arrepiente. 8, hábleles a sus hijos sobre los peligros que hay detrás del pecado de la borrachera y de cómo sus víctimas arruinan sus vidas. 9, si su cónyuge es un alcohólico, perdónelo y clámele al Señor para que le conceda arrepentimiento y transformación. Y número 10, si su cónyuge es un alcohólico y él o ella acepta, busque ayuda espiritual en su iglesia local. Este fin de semana, en la comunidad Vida con Propósito de las Asambleas de Dios, El próximo domingo continuamos con la serie basada en el libro de Números titulada Un pueblo quejoso, con el segundo tema,
queriendo volver atrás. Así que, apreciado oyente, si usted no se congrega, le invitamos para que comparta con nosotros en los sitios de reunión que usted al final del programa los va a escuchar, los horarios y reuniones en Bucaramanga, Girón y Piedecuesta. Si usted desea comunicarse con nosotros, nos puede llamar al teléfono 310-212-4602. 310-212-4602. Gracias por escucharnos y les deseamos que pasen un día muy feliz.